por tu palabra. Gracias por darnos la bendición de estar en tu casa. Abre nuestros oídos espirituales. Gracias, Padre, por lo que tú nos revelas, que tú nos has conocido, nos escogiste y nos has llamado a servirte y a ser tus hijos. Gracias, Señor. Pedimos que esa palabra sea clara, la podamos entender y aplicar en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, es el libro de los orígenes, tiene 3 secciones importantes, ¿verdad? La primera sección abarca los primeros 2 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, es una sección corta. La segunda sección abarca del capítulo 3 al capítulo 11. Y la tercera y última sección, que es la sección más larga, cubre del capítulo 12 al capítulo 50, que es a donde termina el libro. Es interesante ver cómo inician estas 3 secciones. La primera sección, en el capítulo 1, Génesis 1:1, comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos habla de la obra perfecta de Dios en sus inicios. La segunda sección, dijimos que cubre del capítulo 3 al capítulo 11, comienza con las palabras: pero la serpiente intervino, eso lo digo yo, y corrompió la obra perfecta de Dios. La tercera sección, que cubre del capítulo 12 al 50, comienza con las palabras: pero Jehová intervino, yo lo digo, ¿verdad? Y restauró la obra que inició en un principio. Queridos hermanos, estas 3 secciones, no voy a basar la palabra en Génesis, pero tomé esto como una base para que podamos darnos cuenta que todos los que amamos a Dios tenemos estas 3 secciones en la historia de nuestra vida personal. Y podemos decir que estas 3 partes: en un principio creó Dios, la serpiente viene y contamina la obra de Dios, pero Dios restaura lo que la serpiente corrompió. Nosotros podemos ver estas 3 secciones a través de toda la Biblia. De hecho, es el mensaje de la Biblia. Es un mensaje resumido, ¿verdad?, de lo que nos habla toda la Biblia. Y quiero basar la palabra de hoy en estas 3 secciones, aplicándolos a nuestra vida personal. Y obviamente comenzamos con la primera. En primer lugar, los que amamos a Dios, los que conocemos a Dios, ahora entendemos que fuimos creados, apartados y escogidos por Dios. ¿Desde cuándo? Vamos a empezar a ver los primeros versículos, que son los obligados, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Comenzamos con estos versos. Efesios 1, 4, dice: según nos escogió, ¿quién? Dios, en él antes. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación. Cuando dice fundación, es formación del mundo. Antes que hiciese los planetas, las estrellas, Dios ya nos había escogido
para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor. Todo lo que Dios ha hecho por el ser humano está basado en el amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el qué. En palabras normales, ¿verdad? Entendibles, porque le dio su gana, porque Él quiso. Por eso Él hizo esto desde un principio. Otro pasaje muy interesante y muy poderoso es Romanos 8:29. Podemos ver ahí, dice la palabra, porque a los... Vea esto, por favor. Dice la Biblia, porque a los que antes de crearlos, ¿qué dice? ¿Los qué? Los conoció. O sea, Dios nos conocía antes de crearnos. Dice, entonces también a estos, debido a que ya los conocía, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Fíjese, Jeremías 1:5 es cuando Dios le dice a Jeremías, mira Jeremías, antes que yo te formase en el vientre de tu madre, ¿de qué? Te conocí. O sea, le está diciendo Dios a Jeremías, ya existías en mi mente. Ya te conocía. Ahora, yo pregunto, ¿esto es una excepción con Jeremías o pasó contigo también? ¿Cuántos creen que Dios lo hizo igual contigo? Antes de formarte en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo les he platicado, ¿verdad? Que mi madre a mí me dijo, yo te puse a Samuel por la historia de Samuel. Porque yo le pedí a Dios un varón, yo no tenía varón. Mi mamá tuvo primero 4 mujeres y yo soy el quinto. Y mi mamá, sin que yo lo supiera, sin que me consultara, ¿verdad? Le dijo a Dios, si tú me das un varón, yo te lo voy a entregar para que él te sirva. Y sabe que Dios me lo ha confirmado 2 veces con personas que yo no he conocido, o sea, no conocía, ¿verdad? Entonces, fíjese, podemos creer esto, que Dios en su soberanía, vea Primera de Pedro 1:2, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, Pedro usa una palabra bien interesante aquí. Fíjese cómo dice, elegidos según ¿qué? La presciencia. ¿Sabe qué es la presciencia de Dios? Esto. ¿De qué habla la Biblia? De todo lo que va a suceder, de lo que está sucediendo y de lo que viene en un futuro. La presciencia de Dios es eso, ese conocimiento soberano que Dios tiene de las cosas antes que sucedan. Por eso nosotros ahora tenemos un libro como Apocalipsis, ¿verdad? Lo hemos dicho. Podemos estudiar Apocalipsis. De hecho, lo estudiamos los miércoles. Podemos ver todo lo que va a suceder y va a suceder puntualmente por la presciencia de Dios. Porque Él sabía eso. Ahora, fíjese que yo les confieso, yo por mucho tiempo, por algún tiempo de mi vida cristiana, yo batallé y tuve mucho conflicto con esto de la predestinación. O sea, yo tenía problemas con esa palabra, decía, ¿cómo no me cabía en la cabeza, verdad? Y esta doctrina o esta verdad
de la elección divina está por toda la Biblia. No la podemos quitar, no la podemos mover, no la podemos evitar. Está plasmada a través de todos los libros de la Biblia. Porque, ¿sabe? Pocas doctrinas en la Biblia aplastan tanto el orgullo y la soberbia del hombre como la doctrina de la elección soberana de Dios. ¿Usted cree que Dios en su soberanía no puede escoger a un grupo de personas en su presencia para que lo amen y le sirvan y lo conozcan y los adopte por hijo? Sí. Hay una palabra, Eclesiastés 3:11. Él es soberano. Él hace cosas increíbles. Dice Eclesiastés 3:11, que es un pasaje muy profundo, que Dios todo lo que hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Dile a tu vecino, mira, yo soy una muestra de eso, dile. Ajá. Todo lo que hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Mire, no hay gente fea, hay bellezas raras, ¿verdad? Entonces, no habemos gente fea, habemos personas narizonas y bla, bla, bla. Pero es parte de la personalidad, ¿verdad? Fíjese, dice ahí que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Se traduce una palabra eternidad, una palabra hebrea que se conoce como el olam de Dios. ¿Sabe qué es el olam de Dios? Son los tiempos y propósitos eternos de Dios que escapan a la capacidad de comprensión humana. Hay cosas que nos rebasan, cosas que nos superan, ¿verdad? Yo antes me afanaba un poquito, no como que me obsesionaba con algo y me preocupaba el hecho que alguien me preguntara, ¿verdad? Si usted es el pastor, usted debe saber por qué Dios hace esto, ¿verdad? Y ahora ya me di cuenta que eso es absurdo. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que son un misterio y tenemos que aceptarlas como cual. Son cosas reservadas para Dios. Ajá. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas escondidas, dice secretas, las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, en otras palabras, no te preocupes por lo que no entiendas. Preocúpate por lo que sí entiendes y no lo estás obedeciendo. ¿Ah? Órale. Entonces, volvamos otra vez, por favor, al Eclesiastés 3:11. Dice la Biblia que Dios nos hizo hermosos y puso eternidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Es por eso que Dios nos creó, pero no nos creó para morir. Por eso normalmente no pensamos en la muerte, pensamos, yo tengo 56 años, me veo como de 55, ¿verdad? Más o menos. Tengo proyectos, tengo planes, pero no sé cuándo Dios nos vaya a levantar. No pensamos en la muerte, ¿verdad? Porque no fuimos diseñados para morir. Dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestro corazón, dice, pero sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde principio a fin. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que no entendemos. Isaías 55:9 dice la Biblia que así como son más altos los cielos que la tierra, la sabiduría de Dios, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos
más altos que nuestros pensamientos. Entonces nosotros nos podemos ver esta doctrina, ¿verdad? Que fuimos creados por Dios y que Dios nos escogió. En Deuteronomio 10:14 podemos ver que Dios se tomó la libertad de escoger a un pueblo para que sea el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? Israel. Dice ahí, aquí de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. 15. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos de la tierra, como en este día. O sea, Dios dijo, yo quiero tener un pueblo escogido y escogió a Israel. ¿Usted sabe qué cosas tiene de sui generis el pueblo de Israel? Cientos de cosas. Es el único pueblo que por casi 2000 años anduvo vagando, desbalagado por todo el mundo, sin un territorio y no perdió su identidad. ¿A qué pueblo le puede suceder eso? A ningún pueblo. Tienen del 48 a la fecha, ¿cuántos? ¿80? ¿60? ¿70? ¿Cuántos años? 70 y más o menos. ¿Y sabe que es una de las economías más fuertes del planeta? Son número uno en un montón de cosas. En lo que usted me diga, ellos son número uno. Tecnología militar, economía, ciencia, arte, medicina, absolutamente. Es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso, ¿verdad? Entonces nosotros ahora entendemos, amados, que por la soberanía de Dios, nosotros fuimos escogidos por Él para conocerle. Podemos decir, ¿verdad?, que hay gente que escucha la palabra. Mire, vamos a Hechos 13. Hechos capítulo 13. Ahí en el versículo 42, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía predicando la palabra, llegan a la sinagoga de los judíos, ¿verdad? Y dice que cuando salen de la sinagoga, 42, los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no son judíos, como nosotros, ¿verdad? De raza judía, le rogaron a Pablo el siguiente día de reposo que les hablase de estas cosas, del evangelio. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. 44, el siguiente día de reposo se juntó casi todo Chapala, casi todo Islahuacán, casi todo Ajijic, ¿verdad? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, 45, viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. ¿De qué forma? Contradiciendo y blasfemando. Fíjese, toda la gente escucha la palabra, pero vea la reacción de unos y la reacción de otros. Hay unos que rechazan la palabra. Espero que no haya ninguno aquí que rechace la palabra. Y se supone que estamos aquí porque queremos escuchar la palabra, ¿verdad? Y dice la Biblia ahí que unos se contradicieron, empiezan a contradecir a Pablo y a Bernabé y blasfemando la palabra. Versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron a vosotros, ¿verdad? Era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ¿que la qué?
y no os juzgáis dignos de la vida eterna, no se juzgan ustedes mismos dignos. He aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Pablo tenía ese llamado, lo estamos viendo también en Hechos, tenía ese llamado a los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El 48 está impresionante, vea lo que dice. El que sigue, por favor. Los gentiles, oyendo esto, ¿se qué? Se alegraron. Se alegraron porque dijeron, esa palabra es para nosotros. Dice, y glorificaban. ¿Sabe qué significa glorificar? Adoraban a Dios después de escuchar la palabra. O sea, en otras palabras, honraron la palabra, creyendo en la palabra. Dice, y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué al final qué dice? Y creyeron, ¿quiénes? No, el 48, por favor. Y creyeron, ¿quiénes? ¿Los que estaban qué? ¿Hay aquí alguno de esos que estaban ordenados para vida eterna? Que la soberanía de Dios dijo, este es mi hijo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver eso, ¿no? Como ahora lo podemos entender. Que hay gente que fue escogida por Dios según su presciencia. Que hay cosas que no entendemos, hay cosas que no entendemos. El único que lo sabe todo y lo puede todo, ¿quién es? Dios. Nosotros no somos Dios, entonces nos relajamos y recibimos la palabra. Creemos la palabra, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que Dios, también lo dice ahí Romanos 11, lo acabamos de leer hace poquito, Romanos 11:3. Ahorita les digo qué versículo exactamente. 11:5. Así también, aún en este tiempo, existe, ha quedado un remanente, que ¿qué dice? Escogido por gracia. Aquí está el remanente. Y en donde se predica la palabra, hay gente que es parte de ese remanente. Entonces, esta es nuestra primera sección. Ahora lo entendemos, ahora ya que conocemos a Dios y conocemos su palabra. Nuestra segunda sección, dijimos que, pero, ¿la qué? La serpiente, ¿se acuerda? ¿Cómo puede afectar al ser humano? ¿Cómo entra y ataca al hombre? Y quisiera ver esto en dos partes. Primero, cómo Satanás puede atacar a los incrédulos, a los que no conocen a Dios, ¿verdad? La Biblia nos da mucha luz acerca de esto. En primer lugar, Apocalipsis 12:9 nos dice algo interesante. 12:9. ¿En qué forma Satanás ataca al mundo entero? Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual ¿qué hace? Engaña al mundo entero. O sea, tiene la capacidad de engañar a los incrédulos para que no conozcan a Dios, ¿verdad? ¿Cómo los engaña? Los engaña a través de la religión, o sea, para que crean y pongan su confianza en ídolos, en imágenes, y no conozcan al verdadero Dios, a el único y soberano Dios que tiene su palabra. Entonces, fíjese, el diablo engaña a través de la cultura, la que se conoce como cultura, que mucha gente dice tenemos que defender y conservar nuestras tradiciones. La palabra cultura viene de culto y está relacionado
a la idolatría. Siempre en un pueblo, ¿verdad? La cultura está arraigada con raíces espirituales de idolatría. Las personas creen, bueno, aquí en este pueblo creemos en esto, en aquel pueblo creen en tal cosa, ¿verdad? Entonces el diablo engaña a los incrédulos a través de la religión, la cultura, la filosofía, ¿verdad? Para que no conozcan a Dios, dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, como lo llama la Biblia, fíjese, el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento. La palabra entendimiento es mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia, Efesios 2:2, en los cuales, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo anduvisteis, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la filosofía, la cultura, todo lo que el mundo cree, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Versículo 3. En los cuales dice, entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es interesante ver cómo empieza el 4. Pero Dios. Entonces vemos cómo el diablo engaña a la gente. Otro pasaje y nos pasamos a cómo ataca a los santos. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, habla de ti, habla de mí, que servimos a Dios, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los incrédulos, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Para eso tenemos que orar por la persona, para que se convierta. Si tú amas a alguien y Dios te pone carga por esa persona, ora por ella para que se convierta, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. 26, vea lo que dice el 26, y puedan escapar del lazo. ¿A qué te figura un lazo? A un animalito, ¿verdad? Que lo tiene agarrado con su correa. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros estamos cautivos a voluntad de Dios, pero los incrédulos están cautivos a voluntad de Satanás. Ahora, vamos a ver cómo ataca la serpiente a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. Y vamos a dar un vuelco, ¿verdad? Ahora vamos a centrar toda nuestra atención en el libro de Job. Mire, dije que no iba a hablar de Génesis, ¿verdad? Sino de toda la Biblia, pero vamos a centrarnos en Job. El libro de Job, ¿cuántos han leído el libro de Job? Es un libro maravilloso. Se cree que es el libro más viejo de la Biblia, más que Génesis. Unos 5,000 años, 4,500 años, ¿verdad? Y ese libro es afirmado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay pasajes que afirman que es un libro dentro del canon sagrado. El nombre de Job significa el que soporta penalidades, significa perseguido u hostigado. Ay, para que le pongas Job, ¿verdad? El que soporta penalidades, aleluya. Job 1:1 nos da un poco de luz acerca de este hombre.
Tremendo. Dice la Biblia, Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado perseguido, llamado atribulado, hostigado. Dice, y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos de esos hay aquí? Por fe, ¿verdad? Ahora, este libro nos presenta un misterio interesante. Y es el hecho que Satanás, dice este libro, tiene acceso. Digo, tiene acceso porque todavía tiene acceso el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese acceso se le va a terminar, como ya lo estamos viendo en Apocalipsis, al inicio de la gran tribulación. Va a ser echado del cielo, se le van a cerrar las puertas, se le acabó, no vuelves a entrar aquí. Pero por lo pronto ahorita, no sé cuánto tiempo falte, ¿verdad? Satanás tiene acceso a la misma presencia de Dios. Esto es otro misterio, ¿verdad? Es un verdadero misterio esto. O sea, si usted me pregunta a mí, yo le diría, pues sabe, ¿verdad? ¿Por qué puede hacer esto? Dice la palabra Apocalipsis 12:10, nos dice para qué tiene acceso al cielo. Nos da luz, porque Dios le permite entrar a su presencia. Dice Apocalipsis 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Habla del inicio de la gran tribulación, lo que le va a pasar a Satanás, que va a ser echado al cielo. Dice el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿el qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Esa es su chamba, acusar a los hijos de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, ¿verdad? Se presenta ahí. Y volvamos a Job capítulo 1, versículo 6. Y nos dice algo interesante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que son ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y Dios no se asusta, no se admira, dice, ¿qué hace aquí? No, tiene acceso. Entonces, dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Verdad? ¿De dónde vienes? Y Satanás, o sea, en otras palabras, le pide cuentas. Satanás le rinde cuentas a Dios. ¿Ok? Y le dijo Satanás de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ok? A lo mejor no anda muy lejos de aquí, esperemos que sí, ¿verdad? ¿Ok? Y fíjese, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, la Biblia dice que Job, nos describe el perfil de Job. Era un hombre perfecto, recto, y nosotros podemos leer ahí, ¿verdad? Versículo 2 dice que le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y luego el versículo 4 y 5 nos habla de que todos los días Job se levantaba de mañana y ofreció holocaustos, ¿verdad? Y sacrificios a Dios por la vida de sus hijos. Porque Job decía, bueno, a lo mejor en su pachanga ofendieron a Dios. Entonces tenía un temor muy fuerte, muy grande hacia Dios. Pero yo creo que veamos esto y no se asuste con esta reflexión, ¿verdad? Pero vamos a pensar que Dios vio a Job en medio de toda ese nivel moral elevado,
que tenía, en medio de toda esa actividad comercial, porque era un empresario, dice que tenía 500 yuntas de bueyes. ¿Sabe lo que puede hacer una yunta? Y antes los animales eran fuertísimos. Entonces era empresario, producía mucho, tenía mucho. Era bien prosperado, pero fíjese, Dios lo ve y a Dios no se impresiona con cualquier cosa, ¿verdad? Dios ve y vamos a pensar que Él dijo en su corazón: deseo que mi siervo Job crezca, que me ame más en su corazón. Ya sé lo que voy a hacer. Usaré la maldad de Satanás para probar el corazón recto de mi siervo Job. ¿Usted cree que Dios pensó así? Fíjese, en el momento que Dios le está diciendo a Satanás, fíjese, versículo 8, dice la palabra, y Jehová le dijo a Satanás, o sea, no fue Satanás el que, digo, dice, ese cuate es bien recto, ¿para qué le dice que resistamos al diablo, someteos a Dios, resistamos al diablo? ¿Lo que dice? Huirá de vosotros. Entonces, Satanás pues no se metía como diciendo, ¿para qué? Todos los días hace sacrificios, adora a Dios, me asusta estar ahí, ¿verdad? Entonces no quiero estar ahí. Pero Dios es el que le dice a Satanás, oye Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Fíjense lo que le dice, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, como él, perdón, en la tierra, varón recto, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? ¿Y qué le contesta a Satanás? O sea, picó el anzuelo. Dice, pues mira, ¿cómo no va a hacer eso? Pues ya cómo lo tienes. Bien bendecido, ¿verdad? Y le dice, versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, el trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano sobre de él y toca lo que tiene. Y luego dice ahí, y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice así, ¿verdad? Presencia, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Que Dios le permite esto a Satanás y vemos que viene un ataque de Satanás. Es la primera sección, por así decirlo, del ataque de Satanás. Y si usted lee en su casa, ¿verdad? Todo lo que viene ahí, versículo 14 y 15, dice que un grupo de hombres llamados los sabeos vienen, matan a los criados, ¿verdad? Y luego el versículo 16 dice, o sea, puede darnos luz de la forma en la que Satanás puede hacer o atacar a los hijos de Dios. Es importante que oremos por aquellos que amamos, porque Satanás puede quitar la vida de las personas. ¿Sí lo cree o no? Satanás puede quitar los bienes de las personas. Hay personas que han sufrido ataques del diablo y Satanás les ha robado, les ha quitado posesiones. ¿Sabe que hay muertes que no deberían de ser en las personas? ¿Sí lo cree o no? Hay muertes anticipadas en las personas. Por eso tenemos que orar. No crea que usted ora y es en vano la oración. Oramos para proteger nuestra casa. En este caso, ¿verdad? Satanás viene ahí, dice la Biblia, versículo 17, los caldeos vienen, se llevaron los camellos, mataron a los criados. El 16 dijo que cae fuego del cielo. O sea, usa fenómenos naturales, sobrenaturales, y puede quitarnos posesiones. Versículo, lo más tremendo viene el 18 y 19, que dice, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y dice, vino un gran viento. Ajá.
vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí nos habla de la respuesta de Job, ¿verdad?, a este ataque satánico. Dice que Job se levanta, rasga sus vestiduras. Yo creo que de ahí los judíos tomaron esta idea, ¿verdad?, porque eso es una práctica de los judíos cuando tienen luto. Dice que se rasuró la cabeza y se postró en la tierra y adoró a Dios. Qué impresionante la respuesta de este hombre, a pesar que no tenía la luz que usted y yo tenemos, porque no tenía la Biblia. Nosotros tenemos muchísima luz, ¿verdad? Y vemos cómo Satanás, en esa escasez de luz, dice ahí, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ok? Entonces, ahí vemos cómo Job en realidad no sabía bien lo que estaba pasando, tenía esa ignorancia, pero él adoró a Dios. Ahora, dice la Biblia, mismo caso, se vuelve a repetir la historia, vuelven otra vez a venir los ángeles, viene Satanás y le dijo Dios a Satanás, ¿verdad? Versículo 2:2, ¿de dónde vienes? Satanás le responde. Y el versículo 3 le dije, Dios le dice a Satanás otra vez, ¿no has considerado? Como que Dios dijo, quiero enseñarle algo más a Job, ¿verdad? Quiero ir más profundo. Y vuelve otra vez con Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Y Dios, la pregunta, ¿Dios ya sabía lo que le iba a contestar Satanás? Sí, ok. Entonces Satanás le dice, pues mira, pues le quitaste lo que tenía, pero tócalo a él. No lo tocaste, él sigue sanito, ¿verdad? Entonces le dice ahí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces Dios le da permiso. Dios le da permiso, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Está bien. Vuelve a extender tu mano sobre Job, ¿ok? Y atácalo. Dice entonces que Satanás atacó a Job, versículo 7, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, ¿verdad? Nosotros como podemos ver también que Satanás puede atacar, la Biblia nos enseña en varios pasajes en el Nuevo Testamento, puede atacar con enfermedad. Hay enfermedades que son biológicas, ¿verdad? Pero hay enfermedades que son espirituales. Usted tiene que orar a Dios y pedirle sabiduría cuando una persona está enferma y pedirle a Dios en el nombre de Jesús que quite esa enfermedad. Podemos hacerlo. Lucas 13:11 nos habla de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Lucas 13:11 dice, y había ahí en la sinagoga, por cierto, una mujer que tenía desde 18 años un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Ok? Entonces vemos ahí que puede atacar con enfermedad y puede ser también atacado por personas que amamos o cercanas. En este caso Job, versículo 9, 2:9, dice entonces la mujer, le dijo su mujer, no sé si fue un castigo o un regalo de Dios, el que su mujer siguiera ahí todavía, ¿verdad? Le dice su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Vean el consejo que le da. Maldice a Dios, estoy en Job 2:9, maldice a Dios y muérete.
Órale, está tremendo, ¿no? Entonces Job se enoja, ¿verdad? Y dice, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien? Eso está muy padre lo que le dice. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, los que conocemos el libro, pues llegan tres amigos de Job, ¿verdad? Sus tres amigos llegan ahí y eso habla gran parte del libro. Muchos capítulos, esa debate que se enfrascan ahí, ¿verdad? Y empiezan a ver, Job, ¿qué hiciste? Me hace que hiciste algo malo. Por eso te está pasando toda esta desgracia, ¿verdad? Tanto que al final del libro, Job 42:7, Dios les reclama a estos hombres y vea lo que les dice. Job 42:7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compas, ¿verdad? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Hay dos enseñanzas importantes que nosotros podemos aprender de este libro maravilloso. Hay más, pero hay dos enseñanzas muy poderosas. Y la primera es que Dios usa o puede usar el dolor y el quebranto para enfocarnos y llamar nuestra atención hacia Él. Yo no sé si tú estás pasando por algún momento crítico, doloroso, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Dios permite el sufrimiento, ¿verdad? Dice Lamentaciones 3:31 que Dios no aflige voluntaria, dice, porque el Señor no desecha para siempre, el que sigue, hasta el 33. Antes bien se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, el que sigue. Porque no aflige ni entristece, podemos poner voluntariamente, podemos poner caprichosamente o sin sentido a los hijos de los hombres. Más bien todo el sufrimiento que permite tiene sentido en nuestra vida. ¿Sabe que el dolor puede quitar la soberbia del corazón? El dolor nos hace humildes y sensibles. ¿A cuánto les ha tocado ir a cuidar a un enfermo al hospital? Y cuando uno tiene que dormir en una cobijita a un lado, y si es hospital público, más triste, ¿verdad? Ir a un ladito de la cama así con una almohadita y agarras el suéter porque se te olvidó la almohada y le pones el suéter hecho bolita ahí. ¿A poco uno no aprende humildad? Sí. Cuando uno ve el dolor de la gente que me ha tocado ver gente que se muere cuando está uno ahí, ¿verdad? Una vez me tocó un señor que estaba ahí que falleció y te das cuenta cuando la gente empieza a llorar. ¿Ok? Dice Eclesiastés 7:2, Eclesiastés 7:2, este pasaje está bien tremendo. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Cuántos entienden este pasaje? ¿Cómo está uno en un velorio? ¿Cómo está uno en una fiesta? Echando relajo, ¿verdad? Y ¿qué le importa a uno la devaluación del peso? Y no, está uno ahí pasándosela bien. Pero cuando uno está en un funeral, uno está reflexionando, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver, dijimos que eran dos enseñanzas. Uno, que Dios usa el sufrimiento para llamar nuestra atención, para que nos volvamos a Él, ¿ok? Segunda enseñanza es que Dios es soberano.
Él interviene en nuestra vida cuando Él quiere. ¿Sabe que por algún tiempo Dios nos permite vivir la vida lejos de Él para que fracasemos y nos demos cuenta que desconectados de Él no podemos vivir? Hasta que Él interviene en nuestra vida y toma lugar, se presenta. Ahora que ya conocemos al Señor, nos podemos dar cuenta que Romanos 8:28 tiene mucho sentido. Porque dice, y ahora sabemos, y yo le pongo el ahora, por la luz de la palabra, que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos han sucedido nos pueden ayudar a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nosotros podemos ver el libro de Job, como ellos empiezan a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios se presenta a partir del capítulo 38 y empieza a hablar con Job cosas bien impresionantes. Usted puede leer ese capítulo 38, capítulo hasta el 40, el 41, que habla de Leviatán, todo el capítulo, ¿verdad? Pero usted puede ver cómo Dios se le presenta a Job y le dice, mira Job, te voy a hablar ahora. El capítulo 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dice a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, en otras palabras, a ver Job, fájate los pantalones como hombre y quiero preguntarte algunas cosas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Tú crees que es sabio ponerte a alegar con Dios, ponerte a reclamarle a Dios de cosas que no entiendes? Si tienes inteligencia, dímelo. ¿Quién fundó las bases de la tierra? Versículo 8 al 11, Job, dime por favor, ¿quién le puso el límite al mar? Mire, cuando tengo la oportunidad de estar en la playa, una de las cosas que me encanta hacer en la playa es caminar en las mañanas con mi esposita, y cuando se pegan, pues la familia, pues ahí los llevamos, ¿verdad? Por toda la orilla de la playa, descalzos. ¿A poco no es bien padre eso? ¿A cuántos le gusta hacer eso? Y sabe, siempre que voy, llega el mar, o sea, me gusta observar esto, que llega el mar y cuando las olas se regresan, siempre dejan una línea marcada, ¿sí o no? Yo en esa línea marcada escucho la voz de Dios, hasta aquí llegas, de aquí no pasas. Dice, ¿quién le dio órdenes a las olas que no pasen de ahí? ¿Verdad? Entonces, Dios empieza a decirle un montón de cosas a Job, ¿verdad? Acerca de tantas cosas de la naturaleza. Fíjese, por ejemplo, en el capítulo 39, versículo 5, habla del asno montés. Yo digo, si son inteligentes los que se dedican a estudiar a los animales, deberían leer este libro, porque pone unas cosas impresionantes, datos acerca de o características de esos animalitos. El asno montés le pone ahí que le gusta vivir en soledad, que hace su casa en lugares estériles, o sea, en lugares inhóspitos, allá donde no hay nadie, le gusta vivir solo. Luego le dice, por ejemplo, el 11, ¿quién le dio la fuerza al búfalo? Versículo 13 dice algo bien padre. Le dice, a ver Job, ¿tú sabes quién le puso hermosas plumas al pavo real? Y luego el 14, fíjese, del 14 al 18, le da datos acerca de las avestruces, que son crueles con sus hijos, que aplastan y abandonan a los hijos, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay nada así igual, ¿verdad? Entonces, los animalitos, ¿verdad? Tienen ciertas características. Dice versículo 19, diste tú al caballo su fuerza, y empieza a decirle un montón
de cosas, ¿verdad? Que Job, pues dice, ¿sabes qué, Señor? Pues ahora entiendo muchas cosas que no sabía. Y Job le responde en el capítulo 42. Job empieza a hablarle a Dios y le dice unas cosas muy padres. Ahora nosotros podemos ver en un principio, cuando leemos el capítulo 1 de Job, podemos darnos cuenta, bueno, al principio uno dice, bueno, ¿por qué Dios permitió que Job sufriera todo esto, verdad? Si era casi inmaculado, ¿verdad? Porque era impecable. Cuando tú te das cuenta y lees el libro de Job, te das cuenta que Job era un hombre que había alcanzado un nivel elevado de moralidad, pero no conocía a Dios. ¿Sabe que eso nos puede pasar a nosotros también? Podemos tener mucho tiempo de haber oído hablar de Dios, pero nunca hemos tenido un encuentro con Él. El pastor, no sé quién, el hermano fulano, ¿verdad? No sé quién hemos escuchado a otros, pero ¿a cuántos de aquí les gustaría conocer a Dios en persona? ¿A cuántos de aquí les gustaría tener una experiencia, tal vez no tan fuerte como la de Job? Tal vez por las buenas decirle, Dios, ahórrame todo ese proceso. Ya lo leí con Job, ¿verdad? Pero te quiero conocer. No quiero vivir esta vida sin conocerte. No quiero que pase un día más sin que te manifiestes a mi vida. Versículo 42, capítulo 42, versículo 1. Vea lo que Job le responde a Dios. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco ahora que todo lo puedes, Señor. ¿Sabes? El deseo del corazón de Dios era que Job, por eso le quitó todo, porque le estorbaba. Quería que Job se llenara de él. Para eso fuimos creados, para contener a Dios. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye Dios, eso se lo puedes decir. Esta mañana, Dios, te ruego y hablaré. Te quiero preguntar, Dios, y tú me enseñarás. Job le dice, de oídas te había oído. O sea, Job había escuchado de Dios, hacía sacrificios, temía a un Dios que no conocía. La experiencia más grande que un ser humano puede tener en esta tierra no es sacarse la lotería, no es tener o acumular mucho dinero, sino conocer a aquel que lo creó y lo puso en la tierra. De oídas se había oído, Dios, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Dios a través de este quebranto, a través de este proceso, le quitó las vendas a Job y Job pudo ver la gloria de Dios. Por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice el versículo 10 del capítulo 42, que Dios restituyó a Job. Y quitó Jehová
la aflicción de Job. ¿Quién es el que quita la aflicción de la vida del hombre? Dios. Pero se la quitó, fíjese, cuando o después que él hubo orado por sus amigos. ¿Sabe que los amigos se volvieron en contra de Job y empezaron a atacar a Job, empezaron a hostigar a Job? Pero Dios hizo algo interesante. Dijo, ¿sabes qué, Job? Te voy a bendecir, te voy a restaurar, pero necesitas orar por tus amigos, por aquellos que te ofendieron, por aquellos que dudaron de tu integridad. Dios le puso esa condición, dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11. Hay cosas ahí interesantes, Dice, y vinieron a Job, quienes, todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, pero ¿sabe qué? Lo abandonaron. ¿Dónde estaban cuando estaba Job sufriendo? Lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero debido a que el corazón de Job había sido restaurado por Dios, él los pudo recibir. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio, esto está padre, dice, le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ay, 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 ¿verdad? Empieza ahora sí la cosecha. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14. Si usted lee al principio, tenía la mitad. Lo bendijo al doble. Tenía 7 y le dio 14,000. Tenía 3 y le dio 6,000 camellos. Tenía 500 y le dio 1,000. Y tenía 500 asnas y le dio 1,000 asnas. Y tuvo los mismos hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, la segunda Cesia y la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. O sea, vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Bien chuchulito el Job, ¿verdad? 140 años y murió Job viejo y lleno de vida. ¿Sabe? Cuando estaba haciendo esta palabra, Dios me puso, hay gente que ha sido despojada. Hay gente que ha recibido pérdidas que yo les quiero restituir, dice el Señor. Esta mañana yo quiero orar por 2 cosas. Número 1, por aquellos que han sufrido una pérdida de algo doloroso, de algo amado, y Dios dice, te quiero restituir. Hay una palabra que Dios me dio para estos que han sufrido esto. El día de hoy, si tú reconoces que ha habido una pérdida en tu vida, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y voy a orar también por aquellos que reconocen que han oído hablar de Dios, pero que no lo conocen. Yo sé que algunos Dios ya empezó a poner fuego en su corazón, un fuego de desesperación, de decir, Dios, yo te quiero conocer. Quiero hablarte de algo. Fíjese, nosotros podemos ver que la victoria verdadera de Job no fue cuando Dios le restituyó
todo lo que se le había quitado. No fue cuando Satanás fue avergonzado por la forma en la que Job se condujo delante de Dios. ¿Sabes cuándo fue la victoria de Job? Desde un principio. Cuando llega Satanás la primera vez que nos habla la Biblia, ¿sabes qué le dice Dios a Satanás? ¿No has considerado a quién? A mi siervo Job. ¿Qué nos habla esto? Que Dios cuidó el proceso de Job. Que Dios nunca estuvo lejos de Job en el sufrimiento. Y muchas veces nosotros tal vez pensamos que durante el proceso de quebranto Dios estaba desconectado. Pero no era así, Dios estaba ahí. Él estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo en tu vida. Él estaba presenciando. Dice la palabra, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Jesús nos lo recordó en Mateo 28 cuando dijo, yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y si esta mañana tú le quieres pedir alguna de estas dos cosas a Dios, que Dios te restituya esa pérdida, yo quiero que oremos esta mañana y te voy a invitar que pases aquí al frente. Y si tú quieres decir a Dios, Señor, yo tengo desesperación por conocerte. Ahora entiendo, Dios, que mi vida no ha estado sin cuidado tuyo. Ahora entiendo, Señor, que tú has estado presente en cada momento. Y sabes, el Espíritu Santo ahora en la mañana estaba orando y me puso ahí gente que ha sido lastimada, que necesita ser restaurada. Hay gente aquí que se ha sentido sola en el proceso. Dios dice, yo he estado contigo en todo el proceso. Yo he estado a tu lado en todo momento que tú has padecido. Nunca te he abandonado. Siempre he estado al pendiente. Dice la palabra de Dios para tu vida esta mañana. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él te ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Y se viene un tiempo, dice Dios, donde voy a llenar los trigales. Los almacenes se van a llenar de trigo y los depósitos van a ser llenados de mosto, de vino y aceite, que es la presencia del Espíritu Santo. Escucha esto, amado. Dios te dice esta mañana, y te voy a restituir. ¿Entiendes lo que es restituir? Te voy a volver a dar. Te voy a restituir los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y vas a poder comer hasta saciarte. ¿Sabes de qué habla? De la palabra. Vas a poder comer la palabra de Dios. Y vas a alabar con libertad el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual ha hecho maravillas en
entre vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, porque vas a conocer que en medio de su pueblo estoy yo, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Padre, en esta hora te damos gracias. Le voy a pedir a los servidores que pasen y oren por una persona, y vamos a pedir la restitución en el nombre de Jesús. En esta hora oramos en el nombre de Jesús, que la restitución de Dios venga a sus vidas. En el nombre de Jesús, que el aceite y el vino de Dios llenen sus depósitos. En el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, para que tu palabra se cumpla, para que todo yugo de tristeza y opresión se rompa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, te damos gracias, adoramos a Dios. Vamos a cantar ese canto que dice: y ahora te puedo ver. Este canto dice: te puedo ver. Conozco que todo lo puedes, Dios. Gracias, Señor. Oh, los mares con su gracias, fuerza se someten porque estás sanando los corazones, a tu porque estás liberando, Señor, a tu pueblo de todo yugo, de tristeza, de toda pérdida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que abriste los ojos de aquel que no podía ver, que nadie gracias, Señor. Mas hoy te puedo ver. De oídas te había oído, Señor. Dios en majestad. En el nombre de Jesús. Ojos abiertos, oídos abiertos, que nada puede en el nombre de Jesús. Tu gran poder. Que un espíritu de sabiduría y revelación de parte de Dios vienen a tu vida. El Espíritu de Dios abre tus ojos espirituales. Abre tus oídos espirituales y puedes ver y conocer a Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu iglesia recibe un espíritu de sabiduría y revelación. Omnipotente, victorioso, gracias, Señor. Salvador. La luz perfecta sobre la muerte venció. Todo se postra ante tus pies. Mas hoy te puedo ver. Ahora te puedo ver, dile a Dios. Ahora te puedo conocer. Dios de majestad. Tal es la autoridad que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, tu brazo fuerte que de soledad, todo espíritu de orfandad, todo espíritu
de tristeza es echado fuera montañas y el gozo y se la paz de Cristo moverán. llenan nuestros corazones. Porque la palabra dice que el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y en el nombre de Jesús se llenó del amor poderoso de Dios. Gracias, Señor. Ahora podemos decir como ahora conocemos que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, Señor, podemos decir que de oídas te habíamos conocido, mas ahora nuestros ojos te ven. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás haciendo restitución y estás abriendo ojos espirituales, oídos espirituales, para que tu iglesia te pueda conocer y se pueda deleitar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, Señor. No te vayas sin darle un abrazo a alguien. Dale un abrazo a alguien ahí.